Hablamos de la gracia de Dios. Recuerdan que el domingo pasado estudiábamos que hay algunas palabras que están inmersas dentro de la gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de... ¿Alguien recuerda? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cuál? De su actitud hacia nosotros, ¿de qué? De misericordia. ¿De qué más? De compasión, de amor, que lo mueve a ejecutar lo que sea necesario para cumplir su propósito salvífico a nuestro favor. La gracia nos acepta en nuestra condición humana caída para llevarnos a la posición que Dios planeó. Vamos a decirlo así: la gracia lo que hace es proyectarnos desde la eternidad pasada para lo que seremos en el futuro, pero la gracia va a proveer, como ha provisto, todo lo que necesitemos para que podamos estar allá en los lugares celestiales, para que podamos estar en la Nueva Jerusalén, ocupando nuestro lugar, nuestra posición, la cual Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, el hombre pecó, luego el hombre cayó en condenación e incapacidad para salir de esa condenación. ¿Qué hace la gracia de Dios? La gracia de Dios manda a su Hijo, a Jesús, a que muera por nosotros, por nuestros pecados. Listo, el Señor Jesús murió por nuestros pecados. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Qué hace la gracia de Dios? La gracia de Dios manda al Espíritu Santo para que tome control del creyente, para que lo lleve a creer, para que lo dirija durante toda la vida. Eso hace la gracia de Dios. Por eso el Espíritu Santo se llama el Espíritu de gracia. ¿Es suficiente? No es suficiente. Se necesita algo que alimente al creyente, algo que lo llene, que le enseñe, que le instruya. Y la gracia entonces provee la palabra de gracia, que es la Biblia. O sea, que la gracia provee todo lo que el creyente necesite, ahora y por la eternidad. Eso es la gracia de Dios. Entonces, es un privilegio estudiar un tema tan amplio, un tema tan importante, tan trascendental para entenderlo, para entender quién es Dios y cómo obra Dios en la vida de nosotros. Por esa razón, esta mañana vamos a enfocarnos en un aspecto del tema de la gracia, y son las obligaciones que usted y yo tenemos por estar dentro de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder disfrutar de tu palabra. En estos momentos recordamos las promesas que tú hiciste de que tu Espíritu Santo nos enseñaría tu verdad, nos guiaría a ella, nos iluminaría los sentidos, la mente, para que podamos percibirla, y aún nos llevaría a la aplicación de la misma. Y por esa razón te damos gracias por la provisión tuya de tu inmensa gracia para cada necesidad. Oramos, Señor, que nos ayudes y nos permitas tener una disposición completa para entender tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces, obligaciones frente a la gracia de Dios. Ya entendemos un poquito sobre lo que es la gracia de Dios. Entonces, la gracia es la actitud. Quiero llamar la atención a algo. Cuando la Biblia nos habla sobre la gracia no es una persona. La gracia es una cualidad de la persona divina, ¿correcto? Porque es que la Biblia pasa así. Usted estudia un tema y pareciera que ese tema fuera
una persona, por ejemplo, cuando usted estudia el amor tiene acciones propias, pero cuando estudia el tema y ahonda un poco más, por ejemplo, Primera de Juan dice, es que yo soy amor. Luego entonces las acciones del amor ágape las ejecuta el que es amor, Dios. Lo mismo pasa con la gracia. Cuando usted estudia la gracia, tendrá que ver que la gracia es un atributo de Dios, porque Él es el Dios de toda gracia. Y que por lo tanto, las acciones de la gracia las ejecuta Él. Entonces la gracia es un atributo de la persona divina. Es una actitud, ese atributo le permite asumir una actitud hacia nosotros, como ya lo veíamos, de misericordia, de compasión, de amor. De tal manera que esa actitud nos lleva a favorecernos, a ubicarnos de una manera especial y a tratarnos de una manera especial. Por esa razón, en el mundo hay dos clases de personas. Aquellos que tienen la gracia de Dios y aquellos que no son tratados con gracia. Esa es la realidad, lo que dice la Escritura. Muy bien. Ok, seguimos. La aceptación de la gracia divina nos hace ver su grandeza, nos hace conocerlo a Él, nos hace ver a Dios en toda su inmensidad. Decía el domingo pasado que la gracia congrúe todos los atributos de Dios. En ella vamos a ver su misericordia, en ella vamos a ver su compasión, en ella vamos a ver su amor, en ella vamos a ver su justicia, en ella vamos a ver su santidad. Son atributos que parecieran contrario a la gracia, pero no, necesariamente la gracia provee la satisfacción de esos atributos. Por ejemplo, la justicia. Esa es la lucha que ha tenido el creyente a través de toda la historia, como lo vamos a ver más tarde. La justicia, el sentirse que Dios nos declaró, el entenderse que Dios lo declaró justo y que nada ni nadie puede quitarle esa exoneración de condenación, como dice la Escritura. Esa imputación de la justicia de Cristo es la que nos hace justos delante de Dios. Es la que nos hace no reos de la justicia de Dios, esperando condenación, sino tranquilos, sabiendo que somos justificados en paz con Dios. Entonces, ahora más tarde vamos a ver que algunas de las responsabilidades tienen que ver con que nosotros entendamos con toda claridad que es la gracia de Dios quien nos ha dado la justificación, la salvación y otras cosas más. Muy bien. Pero en la gracia también podemos ver nuestra inutilidad, nuestra incapacidad. Somos inútiles, somos incapaces, no podemos, y por esa razón dependemos solo de la gracia de Dios. Muy bien. Entonces, la gracia ejecuta. Aquí saqué algunas pequeñas cosas. Cuando usted estudia la Biblia se va a dar cuenta que hay temas que son pequeños, pero hay temas que son muy grandes, como este tema de la gracia. Hice un pequeño resumen de lo que hace la gracia. Ustedes por favor me ayudan para que yo no tenga que ponerme unos ojitos acá atrás y leer. ¿Ustedes me ayudan leyendo? Listo. La gracia, ¿qué hace la gracia? Nos predestina. Además, nos acepta, nos salva, nos perdona. Sí, Señor, dice que nos hizo lo que somos. Dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Fue Él por su gracia, muy bien. Además, nos enseña a vivir. Ella es la encargada de enseñarnos cómo conducirnos mientras estamos en este mundo. Además, muy bien, nos da poder para vivir. Por esa razón, es 2 de Timoteo que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy bien. ¿El que sigue? Nos perfecciona, mas el Dios de toda gracia os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca.
Muy bien. Entonces, en primer lugar, la primera responsabilidad de nosotros es acercarnos al trono de la gracia. Es interesante, ¿no? Vamos a leer este versículo. Ustedes leen muy bien. Vamos a hacerlo bien fuerte para que el micrófono pueda captar entonces la voz de ustedes. ¿Listo? 1, 2, 3. Este es uno de los versículos que me impacta, porque hay dos cosas que contrastan en la misma persona. ¿Dónde está? El que tiene gracia hacia nosotros, el que nos mira con compasión, el que nos mira con misericordia, el que nos ama incondicionalmente, capaz de mandar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Dónde está? Está en el barro, ¿cierto? Allá en lo más profundo. ¿Dónde está? En el trono. Eso indica que está en la majestuosidad, en la inmensidad de su poderío, ejecutando su dominio sobre el universo. Y desde allí, desde su posición omnipotente, es capaz de mirarnos con misericordia. Es capaz de sensibilizarse frente a nuestra necesidad. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Tan grande, y ese Dios inmenso se acerca a nosotros. Se acerca a nosotros. Por esa razón, cuando el Señor Jesús vino a hacerse hombre, uno de los nombres de Él fue Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Saben, hermanos? Cuando pasamos por momentos difíciles, sentimos que estamos solos, ¿cierto? Este texto, por favor, me gustaría que lo guarde en su corazón, haga algo con este texto. Pero ojalá que esto le ayude a usted en el momento que está pasando ahora. Acerquémonos, dice el versículo, no es una opción, es una responsabilidad, es una obligación por la necesidad y por la orden de Dios. Acerquémonos. Hay varios elementos. La siguiente presentación intento mostrar 4 cosas que es visible en este texto. 1, el acercamiento. El concepto de acercarse es acudir a Él. A ver, cuando usted tiene una necesidad económica, ¿a dónde va? Hace unos años, hace casi 15 años, cuando llegué aquí, un hermano muy jocosamente, todavía nos reímos, pero cuando llegué, él vino a saludarme. Y recuerdo mucho las palabras de él, se paró allí en la reja y me dijo: hermano Jesús, cualquier cosa a la orden, que usted necesite la orden. Por ejemplo, si se le acaba la plata, mire, baje y allá están los bancos. Si acaso se le acaba la comida, mire, allí mismo al frente está el restaurante. Nos reímos de esto, pero ¿saben ustedes que esa es nuestra realidad? Nosotros, cuando alguien se enferma en nuestra casa, hay que salir corriendo. ¿Para dónde? Para el médico. Cuando se nos acaba el dinero, hay que salir corriendo para quienes tienen el dinero. Así sea quien sea. Cuando pasa alguna cosa, Dios no es la primera persona a la cual acudimos. Por esa razón Santiago nos dice que antes de ir al médico hay que orar. Cuando alguien se enferma, hay que llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que cuando Dios dice acerquémonos, es que a quien hay que acudir en primer lugar es a Él. Es a Él. ¿Sabe por qué, hermanos? Por el número 4. Porque Él va a tener la solución. Por seguro que Él va a tener la solución. No va a haber solución. ¿Sabe por qué a veces se nos cierran las puertas? Porque nosotros, en lugar de ir a Dios, buscamos cualquier otro tipo de escapatoria. ¿Cierto?
Y por esa razón Dios dice, te voy a cerrar las puertas para que solamente te quede una, la mía, abierta. Y tengas que venir a mí otra vez, a buscar la ayuda necesaria que solo yo la tengo. Entonces, acudir también indica ir en adoración a Él, depender de Él. La segunda cosa que me impacta de este texto es la manera como debemos acercarnos a Dios. ¿Cómo? Confiadamente, hermano. Confiadamente, con confianza, con intimidad. Si ese Dios que es inmensamente poderoso expresa su misericordia, su compasión hacia mí, entonces yo debo ir con esa confianza a Él. Y 3, me llama mucho la atención que dice el propósito. ¿Para qué debo ir a Dios? Vamos a mirar la presentación anterior. ¿Para qué debo ir a Dios? ¿Para qué? Para obtener de Él varias cosas, para alcanzar de Él. De Él es que viene. Y entonces vamos a encontrar de parte de Dios, 1, misericordia. El resultado será misericordia. El resultado será 2. Vamos a ver la gracia de Dios, supliendo cada necesidad. Y número 3, el resultado será socorro oportuno. Me llama mucho la atención la palabra oportuno, que significa en el tiempo perfecto, en el tiempo indicado, en el mejor tiempo, en el tiempo de Dios. Eso es lo que significa oportuno. Y saben, usted y yo nos hemos cansado de ver que así es, ¿cierto? Usted y yo queremos las cosas ahora, pero hay un Dios soberano que está sentado en el trono, que nos va a dar las cosas en el tiempo oportuno, en el tiempo indicado, en el tiempo de Él. Así es como la gracia de Dios nos trata. ¿Está bien, hermanos? Vamos a ver la segunda responsabilidad, entonces, frente a la gracia. Ustedes están leyendo, leen muy bien, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia: yo no desecho la gracia de Dios, ustedes sí. ¿Qué significa eso de desechar la gracia de Dios? Desechar la gracia de Dios es reemplazarla por otra cosa que no sea Dios. Dice el versículo que ellos reemplazaron a Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo? Se hizo hombre para poder morir y pagar el precio por nuestro pecado. La justificación es un proceso. La justificación necesitó que Jesús muriera a nuestro favor, pagando el precio, su vida. La justificación necesitó que Él se resucitara de los muertos y fuera hasta el tabernáculo celestial a presentar la ofrenda por nuestro pecado. Y allá en el tabernáculo celestial, entonces Dios hizo la resolución de declaración de justicia. Ahí fue donde nos justificó. Ahí nos declaró justos delante de Dios. Así que la justificación es la obra divina donde toma la justicia de Cristo y nos las inserta a nosotros. Bueno, primero toma el pecado de nosotros y lo pone sobre Cristo. Y segundo, toma la justicia de Cristo y la pone en nosotros. Por eso es que somos justos. Por eso es que somos justos. No porque nosotros tengamos la capacidad. Y me llama mucho la atención que en el Nuevo Testamento hay varios libros, varias cartas que se escribieron con el propósito de enseñarnos que nosotros no somos capaces de lograr la justificación. Por esa razón Cristo tuvo que venir a morir por nosotros, a lograr lo que nosotros no podríamos hacerlo. Y eso es lo que hace la gracia, ¿no? Hacer lo que nosotros no somos capaces. No tenemos el poder de hacerlo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se llama entonces la gracia
de Dios. Eso es lo que se llama la gracia de nuestro Dios. Entonces, rechazar la gracia es tratar de obtener lo que ella nos da por otro medio. ¿Qué pasó en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas? Los judaizantes le enseñaron a los creyentes que no era suficiente la obra de Cristo, que no era suficiente el sacrificio de Cristo, que había que hacer otros sacrificios. Entonces ellos comenzaron a llenarse de ceremonias de sacrificio. Voy a darle algunas de los sacrificios. Se circuncidaban, dejaban de comer lo que en la tradición le llamaron ayuno, porque el verdadero ayuno, como dice Isaías, era arrepentirse del pecado con tristeza delante de Dios. Eso fue lo que le enseñó Dios al pueblo de Israel allá en Levíticos capítulo 23, capítulo 25, el verdadero ayuno, el día de expiación, un día por completo. Ellos tenían que estar delante de Dios entristecidos por su pecado. Y la religión judía entonces les enseñó que no había que entristecerse. Con dejar de comer y con vestirse de negro, echarse ceniza en la cabeza, romper el vestido, es suficiente. Y por esa razón, varios profetas como Oseas le dicen al pueblo de Israel: dejen de romper el vestido, rompan su corazón, entristezcanse delante de Dios, dice Isaías, dejen de pecar. Ese es el verdadero ayuno. Hagan lo que Dios les dice. Y así pudiéramos hablar de una cantidad de sacrificios que se llenaron los hermanos en Galacia y en otras iglesias con el propósito de obtener la justicia de Dios, de obtener beneficios que Dios les da. Pero es interesante, hoy también hay otras formas. Me llama mucho la atención que muchos creyentes que no entienden la gracia de Dios y que no reconocen la inmensidad del amor de Dios para ellos, caen bajo las fauces o dentro de las fauces, como dice la Escritura, de los malos hombres, de los falsos, tratando de obtener por medio de ellos lo que Dios, sin intervención de nadie, le da a sus hijos. ¿Se dan cuenta las imágenes? Déjenme decirles algo, hermanos. Si usted tiene alguna pequeña idea por ahí, alguna duda, todos los creyentes hemos sido recibidos por gracia. No hay un creyente que sea más favorecido de parte de Dios que otros, de tal manera que le dé a ese el privilegio de abusar de sus hermanos. No es así. Solo los que entienden la gracia de Dios entienden la receptividad de todas las cosas sin condiciones, sin que alguien intervenga. ¿Correcto, hermanos? Todo lo que usted tiene y tendrá es solo por la gracia de Dios. Muy bien. Tercera responsabilidad frente a la gracia de Dios: no caer de la gracia de Dios. ¿Listo, hermanos? ¿Están listos para leer? 1, 2, 3. Bueno, este es muy parecido al anterior. Aquellos que buscan justificarse por sus propias obras, por sus propios hechos, entonces se desvían de la gracia, es lo que dice el texto. Se desvían de la gracia, se salen del concepto de la vivencia de la gracia. Todo creyente que entiende la gracia de Dios aprende a vivir por gracia, aprende a vivir de una manera poderosa, porque dice la Escritura que la gracia nos da poder para vivir, para enfrentar los retos. Ese sí es verdaderamente un creyente poderoso, porque depende del poder de la gracia de Dios y no del poder suyo, que no existe, hermanos. La lucha de todos los creyentes a través de la historia ha sido esa. ¿Vivimos por nuestro propio poder
o vivimos por el poder de Dios. Y por esa razón muchos creyentes no entienden cómo funciona la iglesia. La iglesia depende del poder de Dios. La iglesia depende del poder de la gracia de Dios. Cada creyente que entiende esta realidad, entonces enfrenta poderosamente los conflictos de su vida que son normales. Muy bien. Cuarta obligación. Entonces, confiar en la suficiencia de la gracia divina. ¿Listo? Seguimos leyendo. 1, 2, 3. Bueno, yo estoy seguro que a usted ni a mí nos gustaría estar en los zapatos de Pablo cuando Dios le dio esa respuesta, y esa respuesta nos la da a nosotros muchas veces. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Estaba muy enfermo, y había conflictos tremendos en la iglesia de Corintios. A pobre Pablo no le fue muy bien en la iglesia de Corintios en el sentido humano, lo despreciaban. Y saben ustedes, pasó necesidades. Y este hombre seguramente oraba muchísimo a Dios para que Dios le resolviera la necesidad, la situación. Y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia. Aquí hay algunas cosas interesantes. En primer lugar, ¿a quién de nosotros nos gusta ser frágil? Sentirnos frágiles. Hablaba con el pastor Fernel Ascanio esta mañana, a propósito, para pedirles que oren por él. Le dio una gripe y quedó con una debilidad y con un dolor impresionante en su cuerpo. Y no ha podido, dice que cualquier esfuerzo que hace, enseguida. Qué difícil es uno sentirse. A veces hasta ni para ir a visitar porque voy a salir y no, me carga ese desmayo. No es fácil estar en una situación de esta. La pregunta es: ¿por qué Dios nos permite pasar por eso? Por una razón. La gracia de Él precisamente se enfoca, su poder precisamente se enfoca es en suplir necesidades. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús vino? Los judíos no creían que ellos eran pecadores. No creían que necesitaban un Salvador. Y el Señor Jesús les dice: aquellos enfermos son los que tienen necesidad de médico. Y yo vine por los enfermos. Qué delicioso es poder experimentar el poder de Dios cuando ya no hemos podido. Cuando nuestra fuerza se acaba. Cuando nos toca reconocer que no tenemos el poder ni la capacidad para ellos, hermano. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad. Humildad. Humildad es reconocer que no podemos, que no sabemos. La mayoría de nosotros creemos que tenemos el control de las cosas. Creemos que tenemos el poder sobre las cosas. Confiamos que tenemos el timón de un carro, los manubrios de una moto. Pero la verdad, no tenemos el poder. Cuando Dios nos hace sentir la verdad, entonces es la oportunidad de caer de rodillas delante de Él. Señor, no puedo. Señor, no puedo. Por esa razón, este es otro texto importante en el manejo de la gracia. Entender esto. Mira tu vida. ¿Qué estás pasando? ¿Cuáles son las luchas que tienes hoy? ¿Por qué Dios no lo ha solucionado? Porque déjame decirte que solo la solución la tiene Él. Solo la solución la tiene Él. Y Él administra poderosa y soberanamente nuestra vida. ¿Te has preguntado por qué no lo habrá solucionado Dios? Porque Él quiere
que tú reconozcas su debilidad y que esperes el tiempo oportuno de Él. Muy bien. Su gracia es más que suficiente. Ok. Abundar en la gracia de dar. Leemos este texto. 1, 2, 3. Bueno, en el Antiguo Testamento, dar era una obligación legal. La ley incluía el dar. Y la manera de dar en la gracia, me llama mucho la atención que Dios nos da el privilegio de dar y nos da la amplitud para dar. Hoy Dios nos permite entender que si podemos dar es porque Él nos ha dado. Y por esa razón hoy en el Nuevo Testamento se habla de la generosidad, que tiene que ver con la libertad para ofrecerle a Dios, para ofrendar a Dios. Y saben ustedes, hermanos, dichoso quienes aprenden a dar según la gracia. Hace años quizás tenía la idea de que ofrendar era dar el diezmo a Dios. El diezmo es el 10%. Pero resulta que el diezmo ni siquiera es el diezmo según la ley, porque en la ley habían 3 clases de diezmo y como unas 12 clases de ofrenda. Y entendí entonces que a Dios hay que darle con amplitud, con alegría. ¿Recuerdan los versículos que siempre leemos? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Es interesante. Lo que Dios nos permite hoy experimentar es que al entender su gracia, la amplitud de su amor hacia nosotros, de su misericordia, proveyéndonos todo lo que necesitamos, no solo material, sino espiritual, no solo en este momento, sino para siempre. Eso nos da a nosotros un corazón dispuesto para ofrecerle a Dios. Los judíos en el Antiguo Testamento no tenían el privilegio que nosotros tenemos de decidir, de proponer en nuestro corazón. Ya a ellos les habían dicho qué y cómo debía hacerlo. Nosotros no. La gracia nos permite tener un corazón abierto. La gracia nos guía, nos estimula, nos energiza para dar, para ofrendar con amplitud. Entendiendo que el Dios de toda gracia también va a suplir cualquier necesidad que haya en mi vida. Amén. Esa es otra responsabilidad entonces. Y la 6 es no recibir la gracia de Dios en vano. Segunda de Corintios 6:1 dice así: hermanos, volvemos otra vez a los primeros puntos. No recibir la gracia en vano indica que a la gracia de Dios hay que darle el valor que ella tiene. Si estamos aquí, si somos lo que somos ahora y lo que seremos en eternidad, es por la gracia de Dios. Vivimos por la gracia de Dios. Por esa expresión que el apóstol Pablo dijo allí, Dios a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermano, su vida ha dependido y dependerá solo de la gracia del Dios Todopoderoso. Por esa razón, lo que Dios nos enseña es no quitarle el valor a la gracia. Usted ha dependido de ella.
dependerá de ella para siempre. Amén. La siguiente responsabilidad es valorarse a sí mismo por la gracia de Dios. El versículo dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, más que todos ellos, pero no yo. Imagínense, es en este mismo capítulo donde el apóstol Pablo dice que como un abortivo, a él lo llamó el Señor fuera de tiempo. Llamó primero a los 11, es más, y el puesto de él estaba ocupado por el traidor. Bueno, no era porque traía la ofrenda, ¿no? Sino porque lo traicionó, ¿no? Y saben ustedes que en el tiempo de Dios llamó a este hombre. Y sin duda alguna, el apóstol más sobresaliente de la época apostólica bíblica, porque hoy la época apostólica que se habla hoy no es real, no es bíblica. El apóstol número 12 es el apóstol Pablo. Más cartas escritas, un ministerio mucho más amplio, una vida, una trayectoria, una vida impresionante. Las cosas que Dios hizo a través de este hombre, pequeñito parece que era, como que no era un modelo eso de televisión, ¿no? Y eso como que era lo que le chocaba muchas veces a las hermanitas ahí en Corintios. Enfermizo, ciego, cegatón. Así era Pablito. Y así lo usó Dios. Así mostró Dios su poder en esta pequeña persona, pero que fue grande ante los ojos de Dios. Por esa razón, porque por la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Tiene gran valor cuando usted mira el contexto de este hombre y lo que Dios hizo a través de él. Muy bien. Este versículo y esta enseñanza es que usted debe valorarse por la gracia de Dios. Usted es lo que es por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios lo hizo hombre, asuma que usted es hombre. Si la gracia de Dios la hizo mujer, asuma que usted es mujer. Si la gracia de Dios la hizo para servir, asuma ese servicio con grandeza, con grandeza. Mire, a este hombre le dieron piedra, aguantó hambre, hasta una serpiente se le colgó en la mano. Pero ese hombre tiene un lugar muy especial en el reino de Dios. Un hombre muy especial. ¿Qué lo hizo especial? La gracia de Dios. Usted es lo que es por la gracia de Dios. Acepte eso. A veces jocoseamos entre nosotros, uno muy pequeño, otro muy grande, uno grueso, otro delgado. Hermano, acepte la gracia de Dios como Dios lo hizo. Como Dios lo hizo. Eso nos ayuda a solucionar los problemas de nuestra imagen equivocada. No tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Vamos a leer el versículo. La palabra del Señor dice así entonces: digo pues, por la gracia, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Saben, hermanos? Si aplicáramos este versículo, habría menos conflicto en un gran porcentaje entre nosotros. ¿Saben ustedes que no somos iguales? La gracia de Dios nos ha dado dotaciones en todas las áreas de nuestra vida. ¿Se ha dado cuenta por qué usted es lo que es? ¿Por qué tiene lo que tiene? A veces hemos creído que tenemos lo que tenemos porque hemos sido mejores, más vivos, más inteligentes que otros. Mentira. Mentira.
ha sido la dotación de la gracia de Dios, que nos ha dado todo lo que tenemos. Y si usted tiene algo, hermano, algo, así sea un alfiler, entienda que es la provisión de la gracia de Dios. No se capte. No crea que porque usted fue el que diseñó, el que elaboró, el que acumuló lo que tiene. No es así. No funciona así en la Biblia. La verdad es que eso es el producto de la gracia de Dios. ¿Está bien, hermano? No cometa ese error, porque eso es costoso. Porque Dios tiene que corregir esa mentalidad en nosotros. Y para llevarnos a ese proceso de entendimiento, tiene que pasarnos por el dolor. A veces hasta de quitarnos. El otro día hablaba con alguien y me decía, yo tenía mucho dinero. Y me jactaba, despreciaba a todos. ¿Sabe qué hizo Dios? Me quitó todo el dinero. Y me pasó por momentos impresionantes, casi mendigantes, solo para que entendiera que no es el producto humano, sino el producto de la gracia de Dios. Yo no quiero que pase por eso, hermanos. Es mejor aprender por la Escritura y aún por la experiencia que otros han pasado, para no tener que pasar por el proceso de disciplina de Dios de llevarnos. Otra vez, si Dios le dio eso, lo que sea, capacidad intelectual, capacidad física, es interesante que todos no tenemos la misma capacidad. Todos no tenemos la misma capacidad. Es la capacitación de la gracia de Dios, inclusive, hermanos, déjeme decirles eso, hasta para hacer una pequeña cosa. Uno ve aquí en el proceso que hemos tenido del trabajo, caramba, cómo Dios usa a algunos para algunas cosas especiales que otros no. Eso no es. Ahí no le ha dado Dios capacitación a usted, entiéndalo, reconózcalo. Pero, y si Dios le ha dado alguna capacidad a usted, y si le ha dado alguna provisión a usted, no crea que eso le hace entender que usted es mejor que los demás. Cordura significa pensar de la manera sana, de la manera bíblica, como Dios lo dice. Cierto que a veces nosotros hasta blasfemamos a veces y hablamos de personas que tienen mucho dinero y abusan, malgastan el dinero. Pues ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Dios les da el dinero, pero no le da la capacidad de saber administrarlo. ¿Es así? Entonces no se ponga a criticar a Dios por qué hizo Dios así. Reconozca la soberanía de Dios y punto. Amén. Porque al criticar a la persona que está haciendo eso, está criticando a Dios y a su gracia. Y se mete en contravía usted entonces. Muy bien. 9. Entonces la gracia no solo es la aceptación de Dios hacia nosotros, no solo es la manifestación de la misericordia de Dios, sino que de eso que hemos recibido también debemos dar. Y una forma de dar es a través de las palabras. La gracia de Dios se manifiesta, se da a través de las palabras. Vamos a leer estos dos versículos. Dice así: comenzando de atrás para adelante, el versículo último dice que la palabra de nosotros debe ser como cuando comemos, ¿no? Usted normalmente no se come las cosas así. Usted le echa a la carne algo, ¿cierto? Algo. A la ensalada le echa algo. Un puntico de sal. Eso cambia el sabor. Cambia el sabor. Y la idea aquí entonces es que el condimento de nuestras palabras es la gracia de Dios. ¿Acaso no es suficiente lo que entendemos de la gracia de Dios? ¿Acaso no es suficiente como Dios nos aceptó a pesar de lo que somos? Entonces debemos dar de eso, hablar de eso. Las expresiones nuestras entonces deben ser así.
¿Acaso no es suficiente ver la misericordia de Dios que tiene con nosotros todos los días, de aceptarnos, de perdonarnos, de no aniquilarnos por nuestra maldad? Por esa razón, en la siguiente presentación vemos el versículo que sigue, que nuestras palabras no sean corrompidas. ¿Qué es corrompida? Palabras podridas, sucias. Palabras con mala intención, con la intención de ofender a otros. Así no funciona la gracia de Dios. El trato que yo debo darle a los otros con mis palabras debe ser el mismo trato que Dios me ha dado a mí. ¿Cómo me trata Dios a mí? Me bendijo cuando yo era un maldito, cuando yo era un pecador, cuando yo era un condenado, cuando era su enemigo me amó. Cuando no podía salir, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, entonces se movió a misericordia y compasión para sacarme de allí. Ese debe ser el trato que yo le doy a las demás personas con mis palabras. Por esa razón, nuestras palabras no deben ser hirientes, no deben contener veneno, deben contener la gracia de Dios. ¿Acaso no es suficiente lo que hemos recibido para que también podamos dar de lo mismo? ¿Recuerdan el principio del Señor, no? ¿De gracia recibiste? Hay que dar de lo que recibimos. ¿No hemos recibido maldición de Dios? ¿No hemos recibido ofensa de parte de Dios? Vaya, muéstrame un versículo. ¿Cómo habla Dios de usted? Gracia de Dios, cantar de la gracia de Dios. Dice que cantando con gracia. ¿Acaso no es suficiente lo que entendemos? Mire, cantábamos el himno, todos los himnos que cantamos es exaltando la gracia de Dios, exaltando su misericordia, exaltando su santidad, exaltando que nos salvó inmereciblemente, exaltando su obra especial a nuestro favor. Muy bien, vámonos para el 11. También debemos esforzarnos. Vamos a leer este versículo bien fuerte. Dice así: la gracia nos ha dado poder. Hay que esforzarnos. El término esforzarse indica que dentro de la gracia, en la gracia, está contenido que Dios nos va a dar el poder para todas las cosas, para todas las cosas. No debemos actuar nosotros solos, sino por la capacitación de la gracia de Dios. La gracia nos capacita para que vivamos como hijos suyos de manera poderosa. El término entonces indica eso. Fortaleceos en el Señor, esfuérzate en la gracia que tenemos. Y por último, hay que aplicar la gracia de Dios. Vamos a leer otra vez este versículo. Dice: bueno, salió Esaú como un antimodelo. ¿Sí recuerdan lo que pasó en la vida de Esaú? Vamos a recordarlo. Su hermano, inclusive, por determinación de Dios, porque fue Dios el que determinó que quien iba a recibir la bendición era su hermano y no él. Luego, en la aplicación de esa decisión divina, hay engaño, hay una novela ahí bastante turbia en esta familia. Lo cierto es que él despreció la primogenitura y por fin el hermano se quedó con la bendición, con la primogenitura. ¿Y qué pasó entonces con Esaú? Se amargó, odiaba a su hermano. ¿Sí recuerdan lo que dijo allá cuando estaban en el proceso de entierro de su papá? Espere que pasen los días, espere que pasen los días de luto y yo mataré a mi hermano.
¿Sí recuerdan? Y como no lo pudo matar porque el otro salió corriendo, Esaú guardó resentimiento hacia su hermano por muchos años. Y como guardó resentimiento en su corazón se amargó. Y eso es lo que pasa cuando las personas no perdonan. Me llama mucho la atención que una de las palabras para perdonar tiene que ver eso, aplicar la gracia de Dios. Perdonar es tener misericordia de quien me ofende, es mirarlo con compasión. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo voy a mirar con compasión a un victimario, a un agresor? Pues precisamente, usted tiene que mirar qué es lo que mueve a esa persona a agredir, a dañar a otras personas. Normalmente, quien hiere es porque viene herido. Todas las personas que actúan de esta manera es porque ya han sufrido daños y no han sabido cómo manejarlo. Todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles. Todos vamos a ser heridos. Todos vamos a ser dañados. Pero ¿saben ustedes? La diferencia está en cómo lo vamos a manejar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si usted no sabe manejarlo, con la gracia de Dios, usted va a terminar como Esaú. Dios utiliza una ilustración. La amargura es como una planta que no se ve en las raíces, pero sí se ve el efecto. Y el efecto es que de la planta de la amargura mucha gente come, mucha gente lleva. ¿Por qué? Porque una persona amargada mira amargado, habla de su amargura, el trato que da es ese. Es ese. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que una persona amargada es una persona contagiosa. La amargura se contagia. Las personas que están alrededor del amargado terminan en un gran porcentaje también amargados. Porque una persona amargada continuamente está hiriendo a las demás personas, provocándole la amargura. Y no solo eso, sino que le da de la amargura suya a otros para que tomen, para que también se amarguen. ¿Me explico? Resulta que tengo resentimiento con Hernando porque Hernando hizo algo. ¿Y qué hago yo? En mi amargura, entonces le doy de tomar a Alexander, a Vladimir, a Ciro, a todo el mundo para que ellos también tengan la misma amargura que yo tengo contra mi hermano. ¿Se dan cuenta? ¿Saben ustedes, hermanos? La solución está a aplicar la gracia de Dios. La solución está en mirar a la otra persona que me ha herido como Dios me miró a mí, como Dios me mira a mí. Tratar a la otra persona como Dios me trata a mí. Por esa razón, esa es la solución. Concluimos aquí. La gracia divina es su actitud misericordiosa, compasiva, amorosa, que provee todas las cosas inherentes a la salvación. Todo lo que yo necesito para ser salvo está provisto por la gracia de Dios. La salvación es algo completo. La salvación es salvación ahora. Dios me está salvando ahora aún de circunstancias. Y es una salvación completa en el futuro. La gracia suple toda nuestra inutilidad. No somos capaces, hermanos. Es bueno que nos declaremos inútiles delante de Dios, que reconozcamos que somos inútiles, que no somos capaces, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La dependencia de la gracia para vivir diariamente. Usted y yo necesitamos depender de la gracia y ser instruidos por ella.
Que la gracia bendita de Dios nos ayude, nos enseñe. Concluyo con el primer versículo, el primer punto. ¿Sí recuerdan? Vamos a echarle repaso a este versículo. Ahí está. Leámoslos todos una vez más. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y gracia para el oportuno socorro. Qué impresionante este versículo. Hermanos, vaya la gracia de Dios. Vaya al trono de la gracia de Dios. Ahí está Él sentado en su trono. Dice Hebreos capítulo 10, este libro de Hebreos es impresionante, hermanos, porque nos ilustra muchas cosas. Y Hebreos capítulo 10 dice que ya el camino está abierto y nosotros podemos ir directamente a ese trono y encontrarnos frente a frente con la majestuosidad de ese ser que también es misericordioso, que nos mira con gracia, que está dispuesto a favorecernos en todos los aspectos de nuestra vida. Y allí, en ese trono, vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar misericordia. Vamos a hallar gracia, porque es la fuente de gracia. Y vamos a encontrar el oportuno socorro. Oh Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Nos inclinamos ante tu majestad, reconociendo tu señorío, Señor, la inmensidad de tu gracia, reconociendo que solo tú eres capaz de suplir nuestras necesidades. No hemos sido capaces, ni seremos capaces de salvarnos, pero tú nos has salvado por tu gracia. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. En estos momentos, Señor, oramos por cada corazón, por cada hermano. Padre, si hay alguna persona con amargura en su corazón, por favor, ayúdale. Ayúdale para que pueda liberarse de esta esclavitud. Desarraiga la planta de la amargura, la raíz de la amargura de su corazón, Señor. Limpia su corazón de amargura. Y también oro, Señor, que podamos descansar en ti, que podamos acercarnos, acudir a ti en primer lugar, antes que cualquier otra instancia, Señor, que cualquier otra persona, que cualquier otro lugar. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.